presagio del crepúsculo. El cielo ya no duerme. Desde hace 9 días y 9 noches, la tormenta no ha cesado. No es lluvia, es juicio. Los rayos caen como lanzas, el viento aúlla como lobos antiguos, y los árboles se doblan como si rezaran. En Midgard, los humanos murmuran una sola palabra en todas las lenguas posibles, Ragnarok. En las tierras del norte, Thor se yergue en lo alto del acantilado de Skjalborg. Su capa roja ondea con furia. El martillo Mjolnir chisporrotea con una energía descontrolada, como si quisiera volar por sí mismo. El dios del trueno, protector de Midgard, observa el horizonte cubierto por nubes negras como el olvido. Esto no es natural, murmura mientras sus ojos relampaguean. El trueno no responde a mi llamado. Jormungandr se remueve inquieto en las profundidades del océano. Los cuervos de Odín vuelan erráticos. Incluso los gigantes de hielo, desde sus fortalezas congeladas, sienten una inquietud que no es suya. Algo ha despertado. Muy lejos, en los bosques profundos de la vieja Rus, donde el lenguaje eslavo aún canta con raíces de fuego, Perún emerge de un roble centenario partido por el rayo. Su cuerpo está cubierto de ceniza, su hacha Sekira arde con relámpagos dorados, y su mirada es la de un dios que ha esperado siglos para levantarse. El fuego celestial ha regresado, dice a los árboles. No para destruir, sino para purificar. El trueno en su mundo no es castigo, es renacimiento. Donde cae su rayo, la tierra florece o arde, pero nunca permanece igual. Él no teme la tormenta, él la esculpe. Los humanos en las aldeas comienzan a notar un patrón inquietante. Las tormentas ya no obedecen a las estaciones. Llueve en el desierto. Nieve en los valles cálidos. Los rayos caen en templos, como si los dioses buscaran silenciar a sus sacerdotes. Nadie está a salvo, ni siquiera los reyes. Una niña, en sueños, ve 2 figuras gigantes luchando entre relámpagos. Una lleva un martillo, la otra un hacha. Ambas están rodeadas por un dragón que sonríe con fuego en la garganta. Despierta gritando. Su madre llora. El pueblo la llama, marcada por el trueno. Mientras tanto, los relámpagos se doblan en el cielo como ramas imposibles. En algún lugar sobre las nubes, 2 presencias se sienten mutuamente. Una como un tambor de guerra. La otra, como un tambor de juicio. No hay palabras aún, pero el choque es inevitable. La tormenta no se detendrá. No hasta que uno de ellos caiga. El encuentro en las nubes. Los cielos, normalmente vacíos y vastos, ahora son un campo de guerra suspendido. Las nubes se han vuelto negras como carbón, cargadas de electricidad y antiguos resentimientos. Cada relámpago es un rugido, cada trueno una advertencia. Y en el corazón del vórtice celestial, 2 figuras se alzan. Thor, con Mjolnir en la mano, asciende entre los rayos como si el mismo Bifrost lo impulsara. Su armadura reluce con el brillo de los truenos nórdicos. A su alrededor, los relámpagos giran como serpientes obedientes, pero algo va mal. Algunos rayos no le obedecen. Vienen de otra fuerza, una energía diferente, antigua, extranjera. Muéstrate. Grita con voz atronadora. El trueno tiene un solo amo. Y soy yo. Y entonces, como si el cielo exhalara, la nube más oscura se abre. De su interior surge Perún, caminando sobre relámpagos como si fueran suelo firme. Su cuerpo brilla con una aura dorada, y su hacha arde con un fuego que no quema, sino que juzga. Thor de Asgard responde con una calma temible. Tu martillo retumba en los mitos del norte, pero tu rayo no forjó el cielo. El trueno nace donde el espíritu arde. Y yo soy su llama. El aire entre ellos se tensa como una cuerda antes del disparo. Las palabras son filosóficas, casi respetuosas, pero cargadas de orgullo. ¿Vienes a desafiarme?, pregunta Thor, girando su martillo en círculos, generando vórtices de viento. No vengo a desafiarte, responde Perún. Vengo a restaurar el equilibrio.
Has mantenido el trueno dormido por siglos. Pero ahora, el fuego sagrado vuelve a arder. No puedes detenerlo. Thor ríe, una carcajada que divide las nubes. ¿Equilibrio? Esto es invasión. Tus rayos cruzan Midgard sin permiso. Si no te retiras, Perún, conocerás la furia de un dios protector. Los cielos tiemblan. Un rayo descomunal cae entre ambos, sin ser convocado por ninguno. Es la tierra misma reaccionando a su encuentro. El tiempo parece detenerse. Las aves caen del cielo. Los dragones despiertan en sus tumbas de hielo. Y en la tierra, los humanos miran al cielo como si contemplaran la mirada misma de los dioses. Entonces sucede. Ambos extienden sus armas. Mjolnir ruge. Sekira silba. Y el primer choque parte las nubes como si fueran papel. No hay testigos en ese instante, solo la naturaleza estremecida. Lo que ocurre en ese cruce de rayos es antiguo, primigenio. Como si el universo recordara su nacimiento. Cuando la luz se disipa, los dioses siguen de pie. Sin una herida, pero con la certeza de que este no será un duelo rápido. Ni fácil. El cielo se cierra sobre ellos. Y la tormenta sonríe. Los primeros golpes. El trueno no espera. Tras el primer choque de energías, el cielo entero se convierte en un campo de guerra viva. El mundo, desde los fiordos nórdicos hasta los bosques eslavos, siente el temblor de un duelo que no pertenece a los mortales. Thor lanza a Mjolnir con una furia heredada de 1000 batallas. El martillo viaja como un cometa de fuego azul, atravesando las nubes con la fuerza de 10 relámpagos juntos. Pero Perún no esquiva. Lo recibe. Con un giro imposible, Sekira, su hacha sagrada, desvía a Mjolnir con un estruendo que fractura la atmósfera. No hay fuego, no hay explosión. Solo un silencio repentino, como si el universo contuviera el aliento. Buen intento, dios del norte, murmura Perún. Pero aquí, el trueno no tiene dueño. Thor aparece detrás de él en un destello. El martillo regresa a su mano con un silbido metálico y golpea el aire con tal violencia que el mismo cielo se curva. Perún bloquea el impacto, pero la onda expansiva crea un ciclón que arrastra las nubes a kilómetros. La batalla ha comenzado. Perún contraataca desde el aire, girando su hacha como un molino de rayos. Los fragmentos de Sekira caen como proyectiles sobre la tierra, incendiando árboles, partiendo rocas, creando cráteres sagrados que brillan como brasas. Los humanos, confundidos, creen que es el fin del mundo. Otros caen de rodillas, creyendo presenciar la llegada de los dioses. Thor, sin perder terreno, convoca un torrente de rayos puros desde los cielos. Cada uno lleva un nombre antiguo: Skoll, Ati, Fenrir. El aire se llena de electricidad. El tiempo se fragmenta. Incluso Yggdrasil tiembla. En ese instante, Mjolnir y Sekira se cruzan en pleno vuelo. El choque es tan brutal que crea una grieta en el cielo, un tajo donde se asoma algo más allá del cosmos. Una luz roja, casi líquida. Algo, vigilando. Ambos dioses se separan, flotando a varios metros el uno del otro, respirando con esfuerzo. No hay sangre. No hay victoria. Pero hay respeto. Y un fuego creciente. Tienes fuerza, Perún, gruñe Thor. Pero el trueno no se hereda. Se conquista. Y tú, responde Perún con una sonrisa rota, tienes poder, pero poca visión. El trueno no es un arma. Es un ciclo. Y entonces, sin aviso, el cielo grita. Una nueva fuerza se libera. Un rugido que no pertenece a ninguno de ellos. Una llamarada desciende desde la grieta abierta en el firmamento. Un aullido de 3 voces. Alas que no deberían existir. Escamas negras con fuego líquido. El dragón está despertando. Pero no uno cualquiera. Smeagol y Mig. Sellado hace milenios por los dioses eslavos, devorador de cielos,
destructor de ciudades, enemigo de todos los dioses. Su liberación no estaba en los planes de nadie. El despertar del dragón celeste el cielo, partido por el choque de Mjolnir y Sekira, sangra una grieta luminosa de la que no emana luz, sino fuego. No cualquier fuego, uno que tiene memoria. Uno que guarda rencor. Desde el abismo suspendido entre los planos, 3 rugidos simultáneos atraviesan el firmamento. No son ecos, son voces. 3 gargantas, 3 fuegos, 3 odios antiguos. Smeagol Ymig despierta. Su cuerpo serpentea entre las nubes como si éstas fueran humo de su propio aliento. Tiene 3 cabezas, cada una con un aliento distinto: fuego líquido, ceniza ácida y viento cortante. Sus ojos son lunas negras encendidas. Su vuelo no desplaza el aire, lo devora. Thor retrocede instintivamente, algo que no había hecho en siglos. No por miedo, sino por respeto. Perún aprieta su hacha con una mueca de furia contenida. Esto no debía suceder, masculla. Smaug fue sellado por los antiguos. Nadie debía romper ese sello. ¿Y no crees que abrir el cielo como hicimos tú y yo podría haber sido la llave? Responde Thor, sin apartar la vista del monstruo. Smaug no distingue aliados. Solo caos. Se abalanza en picada hacia ambos dioses con una velocidad que dobla el sonido. Su rugido hace caer rayos que no obedecen ni a Thor ni a Perún. Son truenos salvajes, sin Dios. El primer ataque del dragón es una llamarada de magma puro que barre la atmósfera. Thor gira su martillo y genera un escudo de relámpagos que desvía parte del fuego, pero no todo. El impacto lo lanza cientos de metros. Cae sobre una nube densa que se disuelve como algodón ardiente. Perún, por su parte, se lanza contra Smaug sin dudar. Clava su hacha en una de las alas del monstruo, haciéndolo girar en el aire. Una de las cabezas lo muerde, lanzándolo al vacío. Pero antes de caer, Perún convoca una ráfaga de rayos dorados que impacta a Smaug directamente en el pecho. El dragón grita. Un grito que hace llover sangre sobre la tierra. En las aldeas, la gente se arrodilla. Algunos rezan. Otros culpan a los dioses. Un pueblo entero en el este de Rus prende fuego a su templo, creyendo que los dioses ya no los escuchan. En el norte, los Skalds cantan un nuevo final para el mundo, uno no escrito en los pergaminos de Odín. En lo alto, la batalla se vuelve triple. Dios. Dios. Bestia. Thor y Perún, sin hablarlo, comienzan a combatir juntos, no por alianza, sino por necesidad. Mjolnir impacta en una cabeza. Sekira en otra. Pero Smaug se regenera. Cada escama que cae, se multiplica. Cada gota de su sangre quema el aire. Esto no puede seguir, grita Thor. O lo destruimos, o nos consume. Entonces haz lo que nunca haces, responde Perún. Confía en otro dios. Ambos se miran. Por un instante, no hay guerra entre ellos. Solo fuego. Y una decisión. Desde abajo, los mortales ven el cielo dividido en 3 colores: azul, dorado y rojo sangre. Y nadie sabe cuál dominará al final. La voz de los mortales. Mientras los cielos hierven en guerra y fuego, la tierra tiembla en cada rincón. Las montañas se agrietan, los ríos hierven, los animales corren sin rumbo. Ya no es un fenómeno, es una era. Los humanos, impotentes ante los colosos del trueno, empiezan a entender que esta batalla no es ajena. Es suya también. Y si no hacen algo, no quedará nada para adorar, ni a quién. En una aldea olvidada, donde los robles aún susurran viejos rezos, una joven llamada Milena despierta con los ojos en blanco. Sus labios pronuncian palabras que no son suyas, en un idioma que ni los ancianos recuerdan. Cuando vuelve en sí, sus ojos brillan como relámpagos atrapados. Ha visto algo. Y no puede ignorarlo. Ellos no nos escuchan. Solo se escuchan a sí mismos, dice con voz quebrada.
Pero el fuego del cielo también corre por nuestras venas. Podemos hablarles. Nadie cree en ella al principio. Pero cuando su sombra se proyecta sobre el suelo y parece mostrar 2 alas de rayo, la gente comienza a rezar a ella. Milena no es una diosa, ni una santa. Es solo un eco. Pero en un mundo donde los dioses pelean como titanes sordos, un eco humano puede ser más fuerte que un trueno. Guiada por visiones y antiguos símbolos, inicia un ritual olvidado. La liturgia del relámpago, una ceremonia que une al cielo con la tierra. Se necesitan 9 videntes, 9 sacrificios, y una voluntad inquebrantable. Los ancianos temen. Los jóvenes la siguen. En lo alto, Thor y Perun siguen luchando contra Smaug, ahora debilitado, pero no vencido. Cada golpe lo hiere, pero también alimenta su furia. El dragón está cambiando. Se está fusionando con la tormenta. Y justo cuando todo parece perdido, un relámpago blanco, puro, distinto, se eleva desde la tierra hacia el cielo. Thor lo siente primero. No lo convocó él. Perun también lo percibe. No es uno de sus fuegos. Ambos detienen su ataque por un instante. Smaug también, confundido. El rayo blanco no golpea. Habla. Es la voz de Milena, amplificada por la tormenta misma. Dioses del trueno, escuchadnos. No sois los únicos que respiran poder. Nosotros, los mortales, también forjamos destino. Detengan la batalla. El enemigo no es uno u otro. El enemigo es el olvido. Un trueno responde. No uno natural. Uno que parece asentir. Thor baja su martillo. Perun deja caer su hacha al vacío. Smaug ruge en confusión. ¿Qué haces?, le grita Thor. Confío, responde Perun. Por primera vez, confío en los hombres. Y en ese momento, en medio del ojo de la tormenta, los 3 quedan suspendidos. Dios. Dios. Bestia. Y abajo, la humanidad. ¿El juicio del rayo? Por primera vez desde que el cielo se partió, reina un instante de silencio. No es paz. Es tensión. Como si el universo dudara qué latido seguir, el de los dioses, el de la bestia, o el de los humanos. Smaug, suspendido en el aire, abre sus 3 fauces y exhala vapor negro. Sus ojos ya no arden, ahora esperan. Incluso él, el devorador de tormentas, reconoce que algo ha cambiado. Thor desciende primero. Sus pies no tocan tierra, pero se acercan al plano humano más de lo que jamás lo hizo. Observa el rayo blanco que sigue vibrando como un hilo de esperanza, aún conectado a la tierra. En sus ojos no hay furia, hay duda. Perun, aún en lo alto, clava su mirada en Milena. La ve. La reconoce. Y siente algo que rara vez habita en los dioses antiguos, admiración. Esto nunca debió ser guerra, dice Perun con voz retumbante. Fue orgullo, disfrazado de justicia. Thor asiente, girando lentamente el mango de Mjolnir. El trueno no es castigo, agrega. Es advertencia. Una que ignoramos por siglos. Ambos se miran. Durante milenios, sus culturas jamás se cruzaron. Hoy, el relámpago los une. Pero el juicio no está en sus manos. Milena, desde el altar improvisado, siente que el ritual ha llegado a su fin. Su cuerpo tiembla. Sangra por los ojos. Pero no se detiene. Su voz tiembla, pero no se quiebra. Thor. Perun. Smaug. No elijan entre ustedes. Elijan con nosotros. Elijan si esta era será el último rugido o el primer latido. La grieta en el cielo, aún abierta, resplandece con más fuerza. Del otro lado ya no hay sombras, sino una luz que cambia según quien la mire. Para algunos, es fuego, para otros, hielo, para Milena, es una semilla. El juicio del rayo ha comenzado.
Thor extiende su martillo hacia la grieta. Perun clava su hacha en el aire, creando un segundo eje de energía. Y Milena, desde abajo, levanta las manos al cielo como si tejiera una red invisible entre los tres. Smaug, por su parte, observa. Luego, hace algo impensable. Inclina sus cabezas. El dragón que devoró ciudades, que desafió a los dioses, se rinde ante la voluntad conjunta de mortales y eternos. Su cuerpo comienza a disolverse en partículas de fuego que no caen, sino que flotan hacia el mundo, como si fueran bendiciones o advertencias. La grieta comienza a cerrarse. Pero antes de que lo haga, una última elección debe hacerse. Thor y Perun, mirándose como guerreros que han compartido un campo sagrado, hablan sin hablar. ¿Eliminamos la grieta y sellamos el ciclo? ¿O dejamos un resquicio, para que el trueno nunca vuelva a ser monopolio divino? Y entonces, ambos bajan sus armas. El trueno será libre. ¿Tormenta eterna? La grieta en el cielo se cierra lentamente, como un ojo cósmico que deja de vigilar, pero no de juzgar. Smaug se ha desvanecido, sus llamas se han convertido en polvo de estrellas. Y sin embargo, la tormenta no cesa. El cielo sigue rugiendo. Los relámpagos ya no obedecen a Thor. Tampoco responden a Perun. Es como si la tormenta hubiese cobrado voluntad propia. Esto no es nuestro, dice Thor, mirando los relámpagos cruzar sin rumbo. Ya no nos pertenece. Ni a los hombres, agrega Perun, con el rostro endurecido. El trueno se ha liberado, y ahora busca su propio equilibrio. Milena cae de rodillas. El ritual ha terminado, pero su cuerpo está al borde del colapso. A su alrededor, los humanos miran al cielo con una mezcla de fe y terror. Algunos piensan que han sido escuchados. Otros, que han despertado algo peor. En lo alto, las nubes giran en espiral, formando una nueva tormenta eterna. ¿Tormenta eterna? No es natural. No es divina. Es una creación híbrida. Una mezcla del rayo de Thor, el fuego de Perun, y la chispa humana que Milena encendió. Y en el corazón de esa tormenta, una figura. No humana. No Dios. Una entidad nacida del conflicto. Una silueta envuelta en relámpagos, sin rostro, sin nombre. ¿Qué es eso?, susurra Thor. El juicio tomó forma, responde Perun, con un tono que mezcla miedo y respeto. Esa cosa es la tormenta misma. La entidad flota sin moverse, pero su energía distorsiona el aire. Los relámpagos que genera no destruyen, reescriben. Un bosque se transforma en ruinas. Una aldea se convierte en un templo flotante. Un lago se eleva como una espiral líquida. La realidad se descompone. Tenemos que detenerla. Gruñe Thor, levantando un Mjolnir. Perun lo detiene con una mano. No es un enemigo. No todavía. Es una pregunta. ¿Una pregunta? Sí. ¿Estamos dispuestos a aceptar que el trueno ya no necesita un dios para existir? Thor baja el martillo lentamente. Ese pensamiento lo golpea más fuerte que cualquier arma. Su identidad, su propósito, su historia, todo estaba basado en eso. Ser el dueño del rayo. El protector del trueno. Ahora, ya no lo es. Perun respira hondo. Este es el final, Thor. Pero también es la prueba. Si elegimos destruir a la tormenta, negamos el cambio. Si la dejamos crecer, quizá nos reemplace. Thor sonríe, amargamente. O nos inspire. Ambos dioses vuelan hacia el corazón de la tormenta. No a pelear. A entregarse. Mjolnir y Sekira son arrojados al vórtice. Las armas desaparecen entre luces que bailan como auroras furiosas. Y entonces, el cielo se apaga. Silencio. Oscuridad. Una calma que no parece natural. En el suelo, Milena se levanta,
Guiada por un instinto antiguo, mira hacia lo alto. La tormenta ya no está, pero algo flota en el aire. Dos brasas, una azul, una dorada, pequeñas, pero vivas. Crepúsculo o renacer. El cielo ha callado. Por primera vez en semanas, no se escucha ni un trueno, ni una gota, ni una palabra. La tierra ha quedado suspendida en un silencio antiguo, como si el universo mismo contuviera el aliento. Dos luces flotan sobre el mundo. Una brilla con el azul nórdico de los glaciares. La otra, con el dorado fuego eslavo del mediodía. Ambas descienden lentamente y caen en manos humanas. Una en las manos de Milena, la vidente. Otra en manos de Viggo, un joven herrero que había perdido su hogar en la tormenta. Las llamas no queman. No son físicas. Son herencias. Milena escucha la voz de Perún, no con los oídos, sino con el alma. El fuego ya no es mío. Hazlo crecer con sabiduría. Viggo siente el eco de Thor en su pecho. El trueno te pertenece ahora. Úsalo para proteger, no para imponer. Los dioses han desaparecido. No han muerto. No han caído. Han sido absorbidos por el ciclo que ellos mismos defendieron. Se fundieron con la tormenta y, al hacerlo, la ofrecieron al mundo. Ahora, los humanos son los nuevos herederos del rayo. Los años pasan. Un nuevo pueblo nace donde se cruzaban los límites del dominio de Thor y Perún. No pertenece ni al norte ni al este. Su gente venera el equilibrio del cielo. No adoran a un solo dios, sino a la memoria de un conflicto que dio paso a la armonía. El trueno ahora es símbolo de transformación. El fuego, de sabiduría. Los guerreros no llevan armas divinas, sino martillos y hachas forjadas por ellos mismos, con la chispa de su voluntad. Milena se convierte en la primera alta guardiana del rayo. Viggo forja un templo con techos de metal que suenan cuando llueve, recordando al cielo que su historia no ha sido olvidada. Y cuando los niños preguntan por los viejos dioses, ella les dice, ellos no desaparecieron. Thor y Perún ahora están dentro de nosotros. En cada elección que hacemos entre destruir o construir. Una última tormenta se avecina, muchos años después. Una nueva generación mira al cielo con respeto, no con miedo. El trueno ruge. Y una niña levanta su mano hacia él, sonriendo. Las nubes responden con un destello suave. Y así, entre cielo y tierra, el martillo del crepúsculo no cayó, sino que se convirtió en puente. Un legado que trasciende el mito.